¿qué diferencia hay entre esta familia que hizo una cesta para salvar al niño y las otras familias que no lo hicieron y que los niños fueron al río y se ahogaron? ¿Qué representa la cesta y por qué? ¿Cómo fue hecha? ¿Cómo funciona esta familia en cuanto a eso? ¿La hizo quién? ¿La hizo el papá? Debió haber estado involucrado porque vemos la brea. Debe haber estado involucrada la mamá, obviamente. Y sabemos por el relato bíblico que estuvo involucrada la hermana María. Bueno, yo cuando veo esta familia, la imagino como una familia muy funcional. Todo el mundo sabe que hay familias que son funcionales y familias disfuncionales. La familia de Moisés era una familia funcional, era temerosa de Dios, y ellos actuaron en una forma tan natural que cada uno tuvo una función en la salvación de Moisés. Podemos pensar que sí, Moisés fue escogido por Dios, todo caminó según la voluntad de Dios, pero los padres no sabían el futuro de su hijo, solo actuaban en una forma natural. La forma natural que actuaban es el amor de padre, el amor de madre, el amor de la hermana. Este niño era bello, todo el mundo estaba enamorado de este niño, era un tesoro muy grande para la familia. Pero al mismo tiempo este niño estaba en peligro terrible. ¿Cuál es la diferencia entre este niño y los demás niños? Porque los demás niños fueron arrancados de la madre de una forma violenta y los mismos soldados del faraón lo tiraban al río directamente en la corriente del río para que se ahogara. Pero esta familia tuvo algo especial y los padres trataron de protegerlo al máximo. Y en este caso de Moisés vemos que el padre tuvo que haber tenido junto a la madre la iniciativa de empezar un proceso para la salvación del niño. Me imagino que o lo hayan hecho ellos la cesta o la hayan comprado, que eso no cambia nada. Pero me imagino el padre buscando la brea, calafateando la cesta, mientras que la madre tejiendo o preparando una almohadita, una cobijita para darle calor al niño, para que el niño se encontrara bien. Adentro de este proceso tan terrible que iba a sufrir el niño, ellos le prepararon todos los elementos para que el niño fuera acobijado, decimos así. Y después también está la hermana, que también ella aporta la parte suya como familia de observar atentamente al niño y la situación de cómo se desarrolla la cosa, observándolo de una cierta distancia. Esto me habla de una familia hermosa, una familia que se preocupa los unos de los otros. Eso tiene que ser, eso es la familia, eso Dios ha hecho la familia para eso. La familia es la primera iglesia. La familia es donde el niño tiene que recibir la protección, no solamente la protección, el amor paterno, materno de los hermanos, pero también las instrucciones, la educación. Una de las funciones principales de la familia es formar, educar y proteger. Y la familia como resultado tiene que brindar una protección al niño. En el caso de Moisés funcionó correctamente, por eso sobrevivió. La familia es una institución que ha creado el mismo Dios. Y por haberlo creado Dios, es una institución sagrada, una institución sublime, hermosa, porque todo lo que viene de Dios es perfecto. Por eso Dios le ha dado al ser humano unos padres, una familia que lo protege exactamente cuando el niño es más necesitado de esa protección. Podemos leer el relato bíblico y sentir que es un episodio desgarrador esta situación. Pero si realmente lo vemos con la interpretación y los ojos que podemos decir espiritualmente, esta situación es una situación que sucede hoy en día porque hay un mundo que arrastra con su corriente a muchos niños y también hay familias que están luchando
para que esos niños no sean arrastrados y están creando cestas para que esos niños indefensos sean salvados de las corrientes del mundo. Si fueran adultos, ya podríamos intuir que un adulto se puede defender de las corrientes de este mundo, pero un niño no. Y un niño se enfrenta a temprana edad, por decreto faraónico, al mundo. Sí, de hecho, un niño llegando a una cierta edad tiene que ir a la escuela. Ir a la escuela para un niño es exactamente enfrentarse a ese río, enfrentarse al mundo. Yo tengo experiencia de ver a personas, una madre, por ejemplo, que al momento de llevar el primer día el niño a la escuela, una niña, por cierto, cuando le lleva a la niña es aterrorizada, asustada, porque tiene que separarse de la madre e ir con una señora que no conoce, rodeada de niños que no conoce, y este niño se siente totalmente angustiado por esta situación. En la misma madre empieza a sentir toda aquella protección por el niño y siente que ahora este niño tiene que estar en el río. Ella pierde el control sobre el niño y el río empieza a tener su control sobre el niño, porque la educación ahora está en manos del Estado, de la maestra, de la escuela, del mundo. O sea que es inevitable que los niños naveguen en el río. Es inevitable, al llegar un momento tiene que ir. Por eso los padres no lo pudieron esconder más, tenía que estar el niño en el río. Aquí es el punto fundamental. Cómo la familia debe de preparar una cesta para cuando llegue el momento de que ese niño tenga que navegar. En el relato bíblico conseguimos que hubo niños que sí fueron, o la mayoría, fue a parar al río sin una protección de una cesta. Pudiéramos hablar un poco de esos niños que no tuvieron una cesta o que la familia, en dado caso, no construyó una cesta. Y que llegado el momento de ir al río, esos niños tuvieron que enfrentarse a las corrientes despiadadas del río y que no tuvieron esa protección, y que nosotros podemos ver que cuando ya hay reacciones, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes o adultos, de esos niños pueden llegar a compararse con que no tuvieron una cesta, que no tuvieron una familia. Si lo llevamos al plano interpretativo de lo que estamos diciendo, podemos llegar a decir que hay niños que pueden compararse, que no tuvieron una familia. Y en la vida real es así. Niños que ven que otros sí tuvieron padres, pero ellos no. Sí, eso es un tema muy, muy tremendo en este mundo, porque representa un niño que no tuvo una cesta y fue lanzado al río sin protección. Entonces, ¿por qué no tuvo una cesta? Porque la familia que él tuvo no fue capaz, preparada para hacerlo. Cada uno de la familia, los miembros de la familia, no se moldearon para formar una familia funcional. O bien el padre fue un hombre que no tenía la noción de que una familia tenía hijos, pero no era la cosa importante para su vida, y lo abandonó siendo pequeño, muy pequeño. La madre tuvo que trabajar mucho para sostenerlo, y después resulta que al trabajar tanto no podían tampoco criarlo, o al menos si ella tuviera la capacidad de criar a sus hijos, si tiene una formación cristiana, moral, para criar al niño. Eso ya es uno de los problemas. Pero hay también niños que no fueron deseados, niños que desde el vientre de su madre no fueron deseados, más bien fueron un estorbo para la madre. Y entonces ese niño ya desde el vientre de su madre tiene que luchar contra las adversidades, contra una fuerza que quiere ahogarlo, que lo quiere matar. Y la mayoría, estamos hablando de un aborto, y la mayoría de eso mueren. Como dice la Biblia, que van desde
el vientre a la tumba. Pero si alguno llega a nacer, no son deseados, no son amados, más bien son llevados a una institución que lo pueda tener, lo pueda educar, porque no hay un lazo de amor sobre esos niños. Esos niños son aquellos que son lanzados a este mundo sin una cesta, sin una familia que lo ha protegido, y ellos rápidamente las aguas lo arrastran hacia abajo, hacia abajo. Sí, en el caso de Moisés, la familia funcionó para crear una cesta. Pero, ¿qué hay del caso de los niños que no tuvieron esa cesta y que no tuvieron una familia que los protegió, que funcionó para protegerlos? Entonces, aquí podemos hablar de las familias disfuncionales. Sí. Entonces, una familia disfuncional puede ser que una madre soltera luchando para sobrevivir y mantener a los hijos en medio de una pobreza, o un padre adicto al alcohol que golpea y maltrata a la madre y a los hijos. Una familia que un padre o una madre que es ausente, aunque están en la casa, pero es ausente. O niños que están en una familia de padres adictos a la droga y que no tienen la capacidad de proporcionar una educación, una formación para que ese niño pueda defenderse en las corrientes de este mundo. Sí, cuando un niño es arrojado al río, es un niño indefenso, es una persona indefensa ante las corrientes del Nilo. Entonces, aquí también se refleja que la familia no ha tenido la capacidad de crear una cesta que lo proteja. Entonces, en ese niño comienza un ahogamiento. El ahogamiento produce en la persona mucho resentimiento, mucho enojo. ¿Qué más produciría? Falta de aprecio, de autoestima, de cariño. La misma identidad del niño está en juego. Y la identidad de una persona es súper importante porque pesa los valores del ser amado, del ser querido, del ser aceptado, del ser protegido. Y también eso como individuo lo va a transmitir, lo va a reflejar hacia otras personas. Cuando tenga sus hijos, también va a actuar correspondientemente a cómo fue tratado. Sí, de hecho sería interesante preguntarse cómo es que están sucediendo ya casi habitual que jóvenes de 15 años, 17, entran en la escuela con una pistola y empiezan a matar a todo el mundo. ¿Qué ha vivido ese joven? ¿Cuál ha sido la cesta? ¿Cuál ha sido la familia suya? ¿Qué identidad tiene? ¿Qué puede sentir con respecto a los demás? ¿Por qué? Porque cuando el ser humano no se siente valorado en el sentido de que ahí hubo alguien que se preocupó, que construyó una cesta por mí cuando yo era indefenso, y ahí entonces donde la persona tiene conciencia del valor como ser humano, como individuo. Pero una persona que poco valor tiene de sí mismo, o sea, lo que nosotros llamamos autoestima, es una persona vulnerable al rencor, es vulnerable al rechazo, es una persona que constantemente puede sufrir de depresiones, incluso de ataques de suicidio. ¿Por qué? Porque la persona no se siente valiosa, ni tampoco amada, porque no hubo nadie, o porque la familia en ese momento no formó la cesta para protegerlo ante lo que el mundo y lo que el río arrastra, porque el río arrastra muchos sedimentos, y esos sedimentos son odio, basura también, arrastra basura. Pero lo que hay en el río lo pudiéramos ilustrar como el rencor, el rechazo, el odio, que deriva después en vicios como alcohol, droga, cigarrillos, después peleas, puede derivar en violencia. Entonces por eso hay personas que no tienen
una estabilidad emocional, incluso no les importa su propia vida, ni menos la de los demás, y por eso pueden atentar contra los demás tan fácilmente. Sí, científicamente es comprobado que el ser humano en su primera infancia es cuando él recibe todos los elementos que lo componen aún como persona adulta. Una persona equilibrada es una persona que ha recibido amor, protección cuando era pequeña. Una persona completamente disfuncional es una persona que en la infancia no ha podido recibir lo que todo niño debe tener. Este es un tema importantísimo porque marca la vida de un ser humano a muy temprana edad. Sí, Señor. El relato bíblico como historia podemos leerlo y sentirnos muy abrumados por la situación que se vivía en ese momento en Egipto por el decreto del faraón y por un relato muy cruel. Pero si vemos un poco más profundo y tratamos de interpretar y tratamos de ver lo que realmente sufría esa madre que tenía que dejar al niño y ser arrebatado de sus brazos, o lo que sufría también el mismo niño en las aguas, podemos identificarnos hoy en día con el sufrimiento de muchas personas que están tratando de sobrevivir y de no ahogarse en el río, y otros que están ya ahogados, están todo su ser tan lleno de las aguas del Nilo malignas que arrastran un gran odio y un gran rencor y un gran rechazo. Sí, es terrible. Y yo tengo conocimiento de una persona que su hijo ya a la corriente lo había arrastrado. Era drogadito, no tenía casi la posibilidad de salir de ese estado. A la señora la llamaban, mira que tu hijo está tirado al lado de la basura. Y ella corría, no lo podía sacar de allí porque era frágil. Dormía al lado de su hijo en la basura. Esa es una situación verdaderamente angustiosa de una señora que sufre porque su hijo está ahogándose cada día más y seguramente no ha habido el apoyo de un papá, de un hombre que hubiera podido batallar también él para este hijo.